Oremos antes de iniciar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos instruya y nos enseñe, nos bendiga en esta hora con esta lección acerca de la promesa del Padre para todos y cada uno de nosotros los que hemos creído. Señor, gracias una vez más. En tus manos estamos. Amén y amén. La promesa del Padre. Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Jesús hablando a sus discípulos, pero también agregó y les dijo: pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El dogma acerca de la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, trajo consigo dos grandes grupos: la iglesia tradicional y la iglesia pentecostal. Bienvenidos a una nueva misión infantil. El día de hoy quiero invitarte a que no te despegues de esta pantalla, ya que estaremos hablando sobre un tema muy interesante. Antes de empezar, quiero recordarte que nos puedes sintonizar y seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Misión Infantil 507, en Facebook como Misión Infantil Osana y por nuestro canal en YouTube como Misión Infantil TV. El Nuevo Testamento hace patentes tres bautismos a saber: número 1, el bautismo en agua; número 2, el bautismo en el cuerpo. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El convertido es sumergido en la Iglesia Universal de Cristo. El Espíritu viene a morar por él. Número 3, el bautismo con el Espíritu Santo, la promesa del Padre, nuestro tema. La promesa del Padre. El Espíritu Santo descendía selectivamente sobre los siervos de Dios, pero no se quedaba morando en ellos. El profeta Joel predijo que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda la gente. Profecía cumplida el día de Pentecostés. La promesa del Padre en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 33 dice: así pues, exaltado por la diestra del Padre, y habiendo recibido la promesa del Padre, el Espíritu Santo ha derramado sobre vosotros esto que oís y que veis. El bautismo del Espíritu Santo evidencia la glorificación de Cristo y la exaltación a la diestra de Dios Padre, y es para todo creyente. Este bautismo es administrado por Jesús a través de su Espíritu Santo, y aquel que lo recibe es consciente de que está atravesando por una experiencia sobrenatural espiritual. El bautismo del Espíritu Santo es la experiencia subsiguiente a la salvación, y todo aquel que atraviesa por ella está consciente también de que está siendo transformado de manera integral por el Espíritu Santo, el único que puede transformar y cambiar la vida completamente del hombre. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En Juan capítulo 20, versículo 22, ellos recibieron al Espíritu Santo tal como ocurre en la conversación. Pero en los citados versículos, Cristo se refiere al bautismo del Espíritu Santo.
para ser investidos de poder desde lo alto. Cuando el Señor emplea las conjunciones adversativas más y pero, está indicando a sus apóstoles que no tienen poder, sino que lo obtendrían en el momento que el Espíritu descendiese sobre ellos. El testimonio de los apóstoles en Hechos capítulo 2 versículo 4. Los apóstoles comprendieron que Cristo les estaba ofreciendo un poder que ellos no poseían, así que obedecieron y se mantuvieron unánimes juntos en Jerusalén, aguardando la promesa. La promesa del Padre no se circunscribirá a los judíos ni en la era apostólica. Es tan actual como lo fue en el primer siglo del cristianismo. Testimonio de los primeros cristianos de la época apostólica. A todos los que creían en el Señor Jesús, les imponían la mano para que recibiese el bautismo del Espíritu. Algunos recibieron el bautismo inmediatamente, otros tiempo después. Para recibir el bautismo del Espíritu Santo, permítame hacerle 4 sugerencias. Número 1. Petición. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Pídale al Señor ser bautizado en el Espíritu Santo. Anhélelo en su corazón y pídalo. Número 2. Confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pues los pecados no confesados son impedimentos u oposiciones para recibir el Espíritu Santo. Confesemos nuestro pecado y Dios derramará si lo pedimos. Número 3. Obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto indica que nosotros debemos de someternos a la voluntad de Dios de manera espontánea y dejar la rebeldía para entrar en su obediencia. Así entonces podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo estando en obediencia. Y número 4, fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15 dicen: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hemos hecho. Esto nos indica que es la voluntad del Espíritu Santo y de nuestro Dios ser bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si lo pedimos, Él derramará su amor y su Espíritu sobre nosotros. Todo creyente tiene la necesidad de ser bautizados por el Espíritu Santo. Poder viene de la palabra griega dunamis, que significa dinamita, y no es más que el poder o la capacidad que recibe todo creyente al ser bautizado con el Espíritu Santo. Así lo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin este poder, sin esta capacidad, no podemos llevar a cabo la obra maravillosa de Dios, por más difícil que sea, y que no podemos realizarlo por otros.
Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero, ¿qué impide que seamos bautizados por el Espíritu Santo? Lo único que impide es una vida pecaminosa. Por lo tanto, el pecado constricta, entristece y aparta al Espíritu Santo para que nos bautice y seamos embestidos de ese poder. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos, para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. La promesa del Padre.
Bautismo con el Espíritu Santo evidencia la glorificación de Cristo y su exaltación a la diestra de Dios. Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es administrado por Jesús a través del Espíritu Santo. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú diste la promesa a Dios, pero la cumpliste a través de tu Hijo Jesucristo y nos has investido de esa autoridad, de ese poder, de esa capacidad para poder ser idóneo en la obra que tú nos has encomendado. Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo mora sobre nosotros y nos guía a lograr el propósito tuyo y andar en tu perfecta voluntad, porque transforma la vida de todo creyente. En el nombre de Jesús, amén y amén.